Ahora, el tema de hoy se llama Delta 32 y ustedes me van a entender por qué. Delta 32 porque pues está adorándole al Señor y que el Señor me dé una palabra. Que el Señor me diga, bueno, o sea, yo le decía al Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo en medio de esta situación? Y la primera parte del tema voy a aclarar, va a ser un poco, son de esos temas que casi no se predican, porque no son muy populares, porque nos gusta mucho hablar de la abundancia, ¿cierto? De la libertad, y está bien, pero también hay otros temas que es necesario hablar, que es acerca de la condición humana, de nuestra condición en el estado en que podemos llegar a estar. Entonces vamos a empezar, vamos a arrancar, y voy a empezar con esto. La peor pandemia de todos los tiempos. Bueno, en el año 1347, allá en el Mar Negro, en toda esa zona que hoy es Cracovia y Montenegro, Albania, hacia el sur, y bueno, por toda esa parte del Mar Negro hasta llegar, hoy por hoy lo que es Turquía, y hacia el fondo por el Mediterráneo, hacia toda la parte de Italia. En el año 1347 la historia enseña que la humanidad vivió una época, y la época más oscura de la historia de la humanidad en todo sentido. O sea, ustedes saben bien que en la Edad Media fue una época demasiado oscura a nivel espiritual, demasiadas guerras. En ese tiempo los bizantinos, que pues hoy por hoy, esto es aparte de Rusia, de Turquía, los bizantinos pues eran un imperio, el imperio bizantino. Y bueno, la mortandad, la guerra no cesaba en ese tiempo. Sin embargo, hubo una plaga que fue la peor plaga o de las peores que ha habido en la historia de la humanidad hasta el momento, que se llama la peste bubónica. Yo sé que muchos la han escuchado, o la plaga negra. Se le dice bubónica no por un lugar en especial, sino porque lo que hacía era que sacaba como un bulbo en la parte de la garganta, en la parte de acá de la axila o en la ingle, y entonces las personas empezaban a inflamar y bueno, la verdad era mortal esta plaga. Y la historia enseña que esta plaga acabó con la tercera, casi la tercera parte de la población en Europa, imagínense. O sea, estamos hablando de 1347 y murieron más de 25 millones de personas. Eso es muchísima gente. Hasta ahorita el COVID-19 pues ha matado, según las estadísticas, como 5.000 o 6.000 personas, el 3.6%, pero esa plaga en especial era nefasta, era fatal. Y pues entró, y lo particular es que la zona más afectada de toda Europa fue Italia. ¿Por qué será? Tendremos que preguntarle al Señor qué pasa allá, pero fue allá, ¿cierto? Fue de los lugares más afectados y pues inundó toda Europa. Muchas personas perdieron familiares, muchas mujeres quedaron viudas y la verdad es que esto cesó la guerra durante un tiempo. Y lo tremendo de esto es que esta plaga siguió 300 años. Bueno, todavía hay algunos residuos de esa plaga, ya es controlable. Pero una bacteria, en realidad era una bacteria que atacaba a nivel de la neumonía, o sea, en los pulmones daba, y también se transmitía o infectaba la sangre, ¿sí? Bueno, esa era la plaga. Y yo me ponía a pensar, si esa ha sido la plaga que mató 25 millones de habitantes, ¿cuál ha sido la peor plaga entonces? Que esa es una de las peores, ¿cuál ha sido la peor? Y que no es la que estamos viviendo ahorita. ¿Sí? No es esta epidemia o esta pandemia. Definitivamente la peor que la historia registra es la plaga de la necedad. No hay peor cosa que la necedad. Cuando la Biblia habla de pecado, está refiriéndose a la necedad. Y así lo dice. Yo creo que si quitáramos un poquitico la palabra pecado y le pusiéramos porque la paga de la necedad es la muerte, estaríamos totalmente de acuerdo. La necedad, la obstinación, pues trae muerte. En ellos produjo muerte física. Pero yo le pregunto a todos los que estamos aquí,
¿Cuánta muerte ha traído la obstinación? Es que es bien particular, pero uno sabe cuando está pecando, ¿sí o no? O sea, a nadie le tiene que decir a uno, eso es pecado, eso no lo haga. O sea, uno sabe, porque Dios nos ha dado algo que se llama conciencia. Sin embargo, cuando uno sigue en el pecado, cualquiera que sea, la consecuencia de ese pecado va a ser la muerte. La muerte. Para ponerles un ejemplo, una persona ebria, un alcohólico. Entonces, ¿es necedad tomar, sí o no? Es un asunto de necedad. Claro, es una enfermedad, pero es un asunto de obstinación. Porque uno de los grandes problemas es enseñarle a una persona que es un alcohólico, ¿o no? Que una persona reconozca que es un alcohólico es complicadísimo. Que una persona reconozca que es un adicto a la pornografía es complicadísimo. Que una persona reconozca que es un terco es complicadísimo. Que una persona reconozca que es un obstinado es complicadísimo. Que una persona reconozca, bueno, eso, reconocer es complicado. Pero es más complejo todavía que una persona reconozca que es un pecador. Que usted y yo reconozcamos, sí, soy un pecador, lo acepto. Y yo necesito ayuda. Y es que la consecuencia de la necedad fue lo que le pasó a Adán y Eva en el huerto de Getsemaní. ¿Usted imagina eso tan chido? Uno casado, estando desnudo todo el día. Eso tiene que ser espectacular, ¿o no? Todo el tiempo. A mí la verdad es que, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí sí me molesta la ropa. Acá uno se viste públicamente, pero es padre. No hay nada más delicioso que acostarse desnudo, ¿o no? ¿Cierto, don Jesús? Bueno, digamos, el Señor, hay que decirle el Señor. Señor Jesús. Ahí, o sea, de verdad que es rico estar, pues a la intemperie, pero dentro de la casita, ¿sí? Con la esposa. Pero, mire lo que trajo la necedad. Vergüenza. Trajo culpa. Pero, ¿y por qué digo que necedad? Porque yo digo, ok, si Adán y Eva hubiesen dicho solamente, voy a consultarle al Señor a ver qué piensa. Pues sí, seguramente las personas que en la Edad Media, en esos 300 años murieron 25 millones de personas, pues fueron 25. Pero ¿cuántas familias, cuántas vidas, cuántas personas han muerto eternamente? O sea, se han ido sin salvación al otro lado. ¿Ustedes creen que son 25 millones nomás? La plaga del pecado es la muerte. Y por eso digo que este tema es de los temas incómodos, porque la peste negra, se le dice negra porque a veces se le pone a la gente la mano negra o el cuello negro, y porque se transmitió por el mar Negro, particularmente hablando, ¿sí? Esa plaga, pues sí trajo consecuencias a la humanidad, pero yo me pregunto, uno tiene que ser muy necio para decir, o sea, yo tengo a Cristo en mi corazón, yo vengo a la iglesia, yo aprendo de la palabra de Dios, pero sigo por debajito, como una vez les explicaba, como un diabético, por debajito guardando caramelitos, y comiéndome los dulcecitos, pero por debajo de cuerda. Y al fin y al cabo eso va a resultar entonces en un coma diabético, va a traer muerte. Y si no es un coma diabético, entonces mi matrimonio termina destruido, mis hijos terminan resentidos conmigo. O cuando me doy cuenta, tengo un problema con un hijo que tiene problemas con el alcohol. Y uno dice, pero ¿por qué si de pronto yo nunca tuve problemas con el alcohol? ¿Qué hice yo? ¿Qué pasó en mí? ¿Por qué fui tan obstinado? Vamos a seguir entonces. Avancemos. Esa es la peste de la necedad. Y dice el profeta Isaías, en Isaías 53, versículo 5, todos. Dígalo conmigo, ¿cuántos? Todos. O sea, no hay uno que no. ¿Usted ha escuchado a esas personas que dicen... A mí me da mucha risa cuando una persona viene a consejería. Uy, es que mi esposa es terrible, es que esa mujer es iracunda y eso yo tomo porque ella me hace enojar, ¿cierto? Y yo a veces me encierro en el trabajo y llego hasta tarde porque es que ella no se la aguanta a nadie. ¿Y qué dice la escritura? Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero esto es bien importante. Hay una cosa que es fundamental entender en la vida espiritual.
Una sola cosa. No existe un ser humano que no peque. ¿Ok? Es más, si yo hago una encuesta, no levante la mano, pero si yo hago una encuesta aquí públicamente, yo le diría, levante la mano los que pecaron ayer. Todos tenemos que levantar la mano, no lo va a hacer por supuesto. Ahora, si yo le digo, cuénteme su pecado, tranquilo, no es necesario. ¿Sí? No es, ahí sí como dice Rebeca, porque hay que orar. No es que queramos chisme. Pero, Efesios, capítulo número 2, versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que quién, que todos los demás. Entonces, claro, el problema de la necedad es que Dios a mí me dice, ame, pero yo digo, no, yo sigo resentido porque tan fácil que es perdonar a esa persona y cuál va a ser la consecuencia de lo que hizo. Entonces Dios me dice a mí, usted tiene que aprender a caminar en fe. No, yo tengo que caminar temeroso porque uno tiene que ser súper... Entonces uno cae en el espíritu del temor. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para que estemos otra vez en temor, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces Dios me dice, tenga dominio propio. Y uno dice, no, es que yo quiero seguir durmiendo y llegar al Senti después de la alabanza, porque la alabanza es como el intro para escuchar el tema que es lo chido. Pues no, uno llega temprano. O sea, lo que yo quiero decirte es que Dios a mí me va a decir qué debo hacer. Pero mi naturaleza, mi necedad, esa epidemia, siempre va a querer hacer lo contrario. Lo contrario. ¿Cuántas veces uno se ha prometido, no vuelva a comer pan? Míreme esa panza. Ya no parezco el templo del Espíritu Santo, parezco la catedral o el monumento del Espíritu. No, entonces, y se mira al espejo, pero llega la noche, tiene hambre, ¿y qué es lo primero que hace? El pan. Y agarra el pan porque es lo único que supuestamente le da sensación de llenura. Entonces, claro que sí, la necedad siempre va a ir al contrario. Por eso cuando una persona siempre me dice, pero líder, ¿yo cómo hago la voluntad de Dios? Digo, yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. Yo siempre le voy a decir lo mismo. Haga lo que no quiere hacer. ¿Uno qué quiere hacer? Dormir más, comer más, discutir más, no perdonar. Uno quiere hacer eso. Pero la voluntad de Dios casi siempre será hacer lo que no quiero hacer. ¿Quién esta mañana antes de venir al centro dijo, bueno, hay que aprovechar porque ya van a decir cuarentena, no vayamos a la iglesia? ¿Sí? Seguramente muchos de los que van a ver este video lo hicieron también. Pero hay otros que dicen, pues no, yo doblego mi cuerpo, yo pongo mi cuerpo que me sirva, no sea que siendo ejemplo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, claro que sí, la necedad es bien complicada. Mire, usted no se imagina por ejemplo, con los matrimonios, que eso entre mi esposa y yo, a veces yo quisiera hacerle una lobotomía, ¿sabes? Hacer una cirugía y sacarle la terquedad. ¿Cuántas veces yo le he dicho a los matrimonios? 3 cosas simples por el amor a Jesús. Ya se las saben de memoria. ¿Cuáles son? Primero, oren juntos. Segundo, tengan tiempos de pareja. Y eso no significa estar ahí en la cama. Tiempos de pareja, invítenle a un café, vayan a caminar, platiquen, discutan, reconcíliense, pero tengan tiempos de pareja. Y tercero, que es fundamental, tengan tiempos en el hogar con los hijos de oración. Enséñenles. ¿Cuál de las 3? No, es que estoy muy ocupado, líder. Es que usted no conoce mi vida. Es que tan fácil como usted es pastor, líder. Pues no. Entonces, la necedad siempre va a producir muerte. ¿Acaso el Señor nos ha dicho que si lo buscamos de mañana, encontraremos su rostro? ¿No nos lo ha dicho muchas veces? Pero es que la cama... a usted tranquilo, a mí también me pasa. Yo a veces no quiero orar. Normalmente de 7 días a la semana, 5. Normalmente el domingo me pongo más espiritual, porque tengo que venir a predicar. Pero me obligo cuando no quiero, porque cuando no quiero es cuando necesito más.
Entonces, lo que hace la necedad es que cambia la provisión de Dios, que es el árbol de la vida, por el árbol de la subjetividad. Yo decido lo que es bueno o es malo para mí, que eso fue lo que Dios les dijo. Si usted come de ese árbol, van a conocer lo que es bueno o es malo, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y claro, la necedad siempre va a llevar a eso. ¿Y esto qué tiene de malo? ¿Han escuchado esa frase? ¿Y esto que yo estoy haciendo, a quién le hago daño? Una cervecita no hace daño a nadie. No, no hace daño una cervecita. El problema es cuando viene la segunda. El problema es cuando viene la tercera. ¿Yo a quién daño fumando? ¿A quién puedo dañar fumando? ¿A quién? Si yo me voy, fumo, ¿a quién? Usted está dañándose a usted por terco, por necio, por obstinación. Y lo peor de esto, mis amados, es que el que esté libre de pecado, que tire el primer smartphone, aquí se lo recibimos. No piedras, aquí ya no recibo yo. ¿Sí? Pero la peste de la necedad ha inundado, por supuesto, la humanidad entera. Nos ha inundado. Encuéntrese usted con una autoridad terca. ¿Quién paga las consecuencias? El pueblo. ¿O no? Pues qué padre que un presidente diga, hoy es el día de oración por este país y por el mundo. Y mis amados, hoy es día de orar. Es día de decirle al Señor, Señor, perdóname por mi necedad. Es que el problema no es el pecado, el problema es la necedad. Contreras. Avancemos. Mire lo que dice, sigamos. Entonces ese es el precio del pecado. Mire el precio de la obstinación, del pecado. Romanos capítulo 1, por medio de lo que Dios ha creado todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Me encanta esa versión. Creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. Y en vez de adorar al único y poderoso Dios que vive para siempre, adoran los ídolos que ellos mismos han hecho. Ídolos con forma de seres humanos mortales al fin y al cabo, y con forma de pájaros, de animales, de cuatro patas, de serpientes. Y ya usted se va a dar cuenta, gente yendo allá a Ciudad de México, a las pirámides. Parece que se mata el virus así con el sol. Yo me imagino, ya me los quiero imaginar, ¿no? Porque se muere supuestamente a ciertos grados. Entonces uno se pregunta, yo estaba leyendo acerca de esto, uno se pregunta, ¿por qué? Del 100% de los contagiados, escuche esto, el 1% son niños. El 1%. Y del 1% de los niños, 0 muertes. 0 muertes en los niños. ¿Qué tienen los niños que no tengamos nosotros? Una cosa, inocencia. Inocencia. Me encanta. Los niños tienen una habilidad de perdonar. ¿Sí o no? Mire, usted como papá se enoja con su niño y se le sale el Godzilla que tiene adentro y le aseguro que ese niño a los 5 minutos, mamá, juega como si nada. Mamá, toma la pelota. Pero, ¿no entendiste que estoy enojado? Y el niño, pues sí, como que, ¿y eso qué tiene que ver con que juguemos? No, una cosa no tiene que ver con la otra, algo así. Inocencia. La inocencia. Y ese es el precio de la terquedad. El precio de la obstinación es que cuando tú miras a tu alrededor, tus hijos ya no quieren estar contigo porque ya crecieron y ya están lo suficientemente enojados, dañados y obstinados como tú. Lo suficientemente frustrados con la vida porque no tomamos la decisión de doblegar nuestro orgullo. Mis amados, esto es un tema de orgullo. Yo me pregunto, ¿por qué en el año 1347 hasta 1665, que fue la peste negra, murió tanta gente? Porque en el fondo hay obstinación, sigue habiendo obstinación. ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvo de moda el SIDA? Había una propaganda que decía, el SIDA, SIDA. ¿Se acuerdan? El SIDA, SIDA, créalo. Y la gente, ay, eso no. Pues mire, epidemias,
Las peores son las emocionales. La peor epidemia es cuando tú ves que ya tu hijo ya no te mira con respeto, ya no te admira. Mi hermano, eso fue pura obstinación. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, y oraren, dice el Señor, yo perdonaré sus pecados. ¿Se acuerdan? Yo sanaré su tierra. ¿Será que yo puedo decirle, Señor, perdóname? ¿He sido tan obstinado? ¿Sigo comiéndome dulcecitos por debajo sabiendo que tengo diabetes y esto me va a matar? Padre, es que no es cualquier cosa. Entonces, lo que digo es que optamos por odiar, optamos por estar resentidos, optamos, Dios nos dice dominio propio, pero libertinaje. Avancemos, sigamos. Consecuencias. Esta es una consecuencia gravísima. ¿Qué es muerte para Dios? ¿Qué es muerte para Dios? No es un asunto físico, es un asunto espiritual. Muerte es separación, eso significa la palabra muerte. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Alce la mano acá los que son justos. Nadie. Fuimos justos por su sangre. Muy bien. Fuimos justificados, pero no somos justos, ¿ok? Justificados, que es diferente. Como que, Señor, no tomes en cuenta Horacio porque, Dios mío, perdónale porque no sabe lo que hace, Señor. ¿Sí? Eso sí, fuimos justificados, ¿ok? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quién? Una lista interesante. Dice ahí, no heredarán el reino de Dios. ¿Consecuencias de qué? De la necedad. Si usted sabe que usted está luchando con un problemilla ahí adentro que nadie ve, pero que usted sabe que lo tiene y que ese problemita que usted no está tratando le va a afectar algo, porque eso sí es así. Yo siempre lo he dicho, una persona que tiene problemas, no sé, de diabetes, termina afectándosele que el riñón, que después el hígado, que después la vesícula, se le empiezan a afectar todos los órganos vitales. Cualquier enfermedad que yo no me trate y va a inundar el resto de mis órganos. ¿No será que eso es lo que sucede? ¿No será que por yo no dejarme tratar, porque digo, pues igual, ¿quién es perfecto? ¿Sí o no? Es que no hay nadie perfecto. ¿Han escuchado esa frase? Es que usted está pidiendo que yo sea perfecto. Yo no soy perfecto. Sí, no somos perfectos. No somos perfectos, eso es cierto. Pero eso no significa que no podemos ir perfeccionándonos. No porque yo no sea perfecto, no puedo perfeccionarme en el amor. Porque aquí, toda decisión que usted tome o deje de tomar, estará basada en dos sentimientos, que va a ser una balanza continuamente. La decisión de amar, de amarse a usted mismo, o la decisión del miedo, porque el miedo también es una decisión. Y entonces dice, estos no heredarán el reino de Dios. Y uno se pregunta, Señor, ¿y entonces qué pasa? ¿Quiénes van a poder ser salvos? Avancemos. Verdades incómodas. Voy a decirles 3 verdades que son incómodas. Primera verdad, Mateo 18:12. Dice la Biblia que hemos estado en un lugar de tinieblas. Hemos vivido en tinieblas. Segunda verdad incómoda, que estos que hablábamos, la lista en la cual muchos de nosotros hemos caído, llegaremos a un lugar que se llama el fuego ardiente. Así está escrito. Y la tercera, Marcos 9:48, un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Yo le hago una pregunta, ¿usted alguna vez ha tenido un ataque de ansiedad? ¿Usted alguna vez ha tenido un ataque como de pánico, como de querer huir y no poder? Como que la Tierra se abra y desaparecerse del planeta. ¿Le ha pasado? Normalmente hay gente que le pasa cada 15 días cuando vienen los pagos, sobre todo el día de la renta. Ese día se quieren esconder. Pero dice la Biblia que hay un problema donde ya yo no puedo escaparme de eso.
pero no hay nada tan delicioso que tener un estado de paz. Uy, qué rico, qué satisfacción tan grande, hermano. Uno poder mirar a sus hijos sin sentirse culpable. Poder mirar a la esposa y amarla de la misma manera que al principio. No como me dijo un hombre que llevaba como 5 años de casado. Yo le dije, ¿cómo te ha ido en el matrimonio? Y me dijo, yo siento este matrimonio como si hubiesen sido 5 minutos. ¿Viste, man? Pero debajo del agua me dijo, no, esto es desespera. Debajo del agua. Hay algo bien interesante con respecto a la plaga negra. La historia enseña, vamos a avanzar, Dieguito. La historia enseña que la plaga negra entró a una población llamada Enyam en Inglaterra. Y miren cómo entró. Estamos hablando 300 años después. Escuchen esto es bien interesante. Inunda toda Europa, mueren y mueren y mueren, llega a Inglaterra, pero para que llegue a Inglaterra era complicado por la ubicación geográfica, ¿no? Que está bien hacia el norte y bueno, lo divide el mar, en fin. Pero, ¿saben cómo llegó la plaga negra? Una persona que se dedicaba, un sastre, George Witt, él recibió un paquete de telas. Y en ese paquete de telas, la plaga negra se transmitía por las ratas, pero por las pulgas de las ratas. El problema no eran las ratas, eran las pulgas de las ratas. Entonces, llegan las pulgas en la tela, el hombre recibe el paquete en una población que tenía 320 habitantes. Escuchen esto. Era una población bien al norte de Inglaterra, o sea, bien fría. Reciben esto, el hombre abre el paquete, a los 4 días cae muerto. Hablaron con el pastor de la iglesia de allá, el pastor William, porque todos los pastores en ese tiempo se llamaban William, ¿sí? O Charles, todos se llamaban igual, ¿o no? Y en el tiempo de Jesús todos se llamaban, así se llamaban en el tiempo de Jesús, Pedro, Juan, Andrés. Y hoy se van a llamar Ricardo en el nombre de Jesús en esta generación. Bueno, entonces se acercan al pastor Williams y, pastor, ¿qué hacemos? Se reúnen entonces como con el alcalde de la zona, toman una decisión. Nos encerramos, la población se va a encerrar, mandaron cartas a las poblaciones cercanas que no vinieran y que nadie saliera a la población, entraron en cuarentena. Y la orden era que si alguien de mi familia moría, la familia tenía que enterrarlo. Fue una decisión, digamos, inteligente. Bueno, duraron encerrados en su pueblo 18 meses. ¿Tú te imaginas uno estar encerrado en un pueblo 18 meses? Escucha, y en ese invierno de ese año fue tan fuerte el invierno que mató las pulgas. Pero un invierno como nunca, dice la historia, se murieron las pulgas. Pero cuando los visitantes de la otra población fueron 1 año y medio después para ver qué había pasado, imagínate eso, cuando llegaron a la población, se dieron cuenta de que de las 326 personas sobrevivieron 80. Pero estaban destinados a morirse todos, 80. Entonces, pues nadie entendió por qué. Es más, la señora Hancock dice la historia que ella enterró sus 6 hijos y su marido en la iglesia. Ahorita les voy a mostrar o a las afueras de la iglesia, ahorita les voy a mostrar las afueras de la iglesia. Es un pueblo real. Es más, usted va a ver y se llama así le dicen, el pueblo de la peste. El pueblo de la peste negra, porque... Y la pregunta es, ¿por qué no murieron esos 80? ¿Qué pasó en ellos? Pues se hicieron después investigaciones ya en los años 1600, 1700, ya empezaron a hacer investigaciones, ya existía el microscopio, ¿sí? 1666, ya empezaron a investigar cosas. ¿Y saben qué se dieron cuenta? De que estas personas tenían un gen que se llamaba D32 o Delta 32. Un gen. Y ese gen lo que hacía era que cuando la bacteria tocaba el cuerpo, a través de las vías respiratorias o a través de la sangre, los glóbulos como que se cerraban y no impedían que la bacteria ingresara más. Así que tenían síntomas, pero no se morían. No se morían. Interesante. Y bueno, a partir de ahí empezaron a tratar esta plaga. Y yo me preguntaba,
¿Qué fue lo que los salvó a esos 80? Pertenecer al linaje indicado, porque eso era hereditario. Ese gen se heredaba, pertenecer al linaje heredado. Escucha lo que le voy a decir. El pecado me afecta, pero no me condena. Voy a repetir de nuevo. El pecado me va a afectar. Me pueden dar síntomas. Quizá me dé un resfriado emocional. Quizá me dé fiebre, pero no me condena. Me afecta, pero no me condena. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo número 8, versículos del 1 en adelante. Y es que, pues sí, uno no puede elegir la familia en la que nace, pero yo puedo elegir el padre y el genoma espiritual que yo voy a tener. Porque Dios nos adoptó a todos nosotros para ser llamados hijos suyos. Y eso significa que usted tiene una herencia espiritual. Y esa herencia a usted y a mí nos hace libres de la pandemia, de la epidemia, de la necedad y del pecado, mi hermano. Una persona que de verdad recibe a Cristo en su corazón, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Se acuerdan lo que Pablo decía en Romanos capítulo 7? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, mi cuerpo mortal, ese hombre del pasado, tiene la tendencia pecaminosa, pero yo nací de nuevo en Cristo Jesús. Y yo ya no ando conforme a mis deseos engañosos, sino que ando conforme a la voluntad del Padre. Por eso, mis amados, quizá a veces nos dio un resfriado, espiritualmente hablando. Quizá a veces volvamos a ver cosas que no tenemos que ver. Y no es una justificación. Pero usted y yo tenemos que hacer algo siempre. Esto. Ir donde nuestro médico por excelencia. Postrarnos de rodillas. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el Señor me aplica el antídoto. ¿Cuál es el antídoto? Su misericordia, su justificación, su gracia. Porque entonces ya no me voy a alejar porque me siento condenado. Al revés, me acerco más. Usted y yo, todos nosotros tenemos un aguijón en la carne. Y lo hemos tenido. Muchos luchan con algo que dicen, ay, ¿yo para qué lucho con esto? Igual, siempre vuelvo y caigo con la misma piedra. Joaquín Pérez se llama la piedra. La tendencia a caer con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero mis amados, cuando el apóstol Pablo, por ahí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, dice, yo le he rogado al Señor que quite esto de mí, este aguijón, que es como un mensajero de Satanás que viene y me abofetea. He dicho, quítalo de mí. No, te afecta pero no te mata. Escucha, no, bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. ¿Y sabes qué significa gloriarme? Señor, perdóname. Otra vez estoy aquí, en mis afrentas, en persecuciones, en angustias, en hambres. Cuando soy débil, soy fuerte, porque no se trata de que yo me libre de esto. Se trata de que Él me libró en la cruz del Calvario. ¿No será por eso que derramó toda su sangre? Para regalarnos ese gen de la seguridad de perdón, de salvación, de aceptación. Lo que usted y yo hemos mendigado durante tantos años. Esa sensación de que uno no da la talla, que por más de que uno se esfuerza como que no gusta, como que siempre hay un reclamo, como que siempre hay algo que uno no logra terminar. Avancemos. A ver, deje acá. Miren, cuando el apóstol Pablo fue preso con Silas, su amigo, en Hechos capítulo 16, la Biblia dice que los metieron presos con cadenas. La tierra tembló, si lo han leído, ¿no? Los de las cadenas se cayeron. ¿Y saben qué iba a hacer el encargado de la guardia? Se iba a suicidar. El hombre se iba a suicidar. Y Pablo le dijo, detente, tranquilo, no nos hemos escapado. Estamos presos sin cadenas, no te mates. Tranquilo.
Y dice la escritura que el hombre cuando vio eso y vio la misericordia de Pablo con él, él le dijo, ¿qué debo para no morirme? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para no dañarme? Porque es que mi hermano, cuando las cosas no salen como uno las tiene planeadas, cuando yo tenía que proteger algo y de pronto ese algo se sale de control, se sale de mis manos, uno se empieza a dañar. Y él le dijo, ¿qué tengo que hacer para no volverme a dañar? Para ser salvo. Yo le pregunto a usted, ¿con qué se castiga? Uno se castiga, hermano. ¿Usted se castiga comiendo? ¿De más? ¿Con qué se está castigando? Todos nos castigamos cuando no hemos entendido el perdón del Señor. ¿Usted con qué se castiga? ¿Durmiendo de más? ¿Usted con qué se castiga? Con esas amistades que saben que lo van a hundir y que no son de bendición para su vida. Yo no sé, pero todos nos castigamos. Y este hombre se iba a clavar la espada y Pablo le dijo, detente, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se van a salvar. Pablo no le dijo, sé espiritual, ¿sabes? Pablo no le dijo Mahoma, Buda, no le dijo Alá. Pablo le dio un nombre que derramó su sangre. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa se van a salvar.